Bienvenidos a la clase de filosofía de segundo de bachillerato. Bueno, hoy ya vamos a empezar a arrancar con el primer tema, que como veis aquí es Platón. Pero bueno, antes de introducirnos y de empezar con la explicación, sí que quiero pediros dos cosas, ¿no? La primera, y además una compañera vuestra me escribió al respecto, sobre el tema de los apuntes, ¿vale? Efectivamente, quiero que en todas las clases toméis apuntes, ¿eh? Y que escribáis. Ya os dije que es importantísimo saber escribir bien para poder desarrollar bien vuestras ideas, ¿eh? Entonces hay que tomar apuntes, independientemente de que yo luego suba las presentaciones, independientemente de que yo luego también os suba los apuntes, ¿eh? ¿Por qué es esto importante? Insisto, no solo es importante de cara a que escribáis y os acostumbréis a escribir, sino también es importante porque os ayuda a estar concentrados en la clase, sea a través del vídeo o sea presencial, por supuestísimo, porque estáis ya de alguna manera empezando a aprenderos los conceptos, incluso de manera inconsciente, lo que vais escribiendo se os va quedando en vuestras cabecitas hermosas, ¿eh? Y en tercer lugar, os ayuda a discriminar y a expresar con vuestro lenguaje, con vuestra forma de entender las cosas, con vuestra expresión, o sea, con vuestra propia personalidad, os está ayudando a poner las cosas según vosotros sois. Que eso os va a ayudar sobremanera cuando tengáis que estudiar. Porque no es lo mismo que te estén diciendo las cosas con las palabras de otra persona que tú las estés traduciendo a tu personalidad, ¿vale? Entonces, tomar apuntes tiene muchísima riqueza en ese sentido, ¿eh? Ya os dije que yo os voy a revisar los cuadernos porque durante las clases, hoy por ejemplo, habrá un momento donde vais a hacer de una cita de Aristóteles, si no me equivoco, una reflexión escrita breve de 4 o 5 o 6 minutos, que tendrá que aparecer en el cuaderno. Yo os iré pidiendo los cuadernos, también para asegurarme de que no ponéis alguna barbaridad, porque hay veces que a lo mejor no se puede entender bien un concepto y habéis puesto algo que es errado, ¿no? Entonces, para eso y luego también para corregir, acordaos que es un porcentaje bastante generoso y amplio el trabajo en clase, para corregir, valorar, ver cómo escribís, conoceros bien en vuestra escritura, en vuestra manera de pensar, este tipo de reflexiones breves que tendremos, ¿no? Independientemente de alguna que otra tarea que vayamos poniendo. Las tareas siempre son también para entrenarnos a los exámenes, para entrenarnos también en la BAU poco a poco y, bueno, para que vosotros hagáis filosofía, ¿de acuerdo? O sea, vamos a aprender filosofía haciendo filosofía, que es de lo que se trata, ¿no? Cuando uno ya se pregunta qué es la filosofía, ya está haciendo filosofía, ¿eh? En cambio, en otro tipo de disciplinas, cuando uno se pregunta qué es la biología, pues es una definición sin más acotada a los límites de la biología, por ejemplo, del dibujo técnico, de la física, la química, la lengua, etcétera, ¿no? Pero en cambio, en el momento en que nosotros empezamos a preguntarnos qué es la filosofía y qué son las cosas, ya estamos haciendo, queridos pequeños filósofos, ya estamos haciendo filosofía, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante la toma de apuntes. Yo quiero que diariamente, vamos, diariamente cuando tengamos las clases, las toméis y os va a ayudar muchísimo, muchísimo a que ya se os vayan quedando los conceptos y que luego os sea muchísimo más sencillo, más rápido, más ágil y más eficaz poder estudiarlos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, yo sí que os invito, por favor, a que aprovechéis bien en estas 2 semanas que yo os subiré las clases de esta manera, por las razones que ya conocéis, y que las aprovechéis bien, por favor, ¿vale? A mí me cuesta mucho esfuerzo
en este momento de mi vida que es muy intenso, como comprenderéis, sacar tiempo para prepararos estas clases y, bueno, pues por respeto a la asignatura y por respeto a mi tiempo y por respeto a todo, que yo sé que lo estáis haciendo y lo vais a hacer, os ruego que lo aprovechéis bien. O sea, que seáis respetuosos, que hagáis caso al profesor o a la profesora que os acompañe en esta vigilancia, y que asumáis esta clase de la misma manera, eh, com- como si fuese presencial. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene que cualquiera que tenga una duda, cualquiera que tenga, creo que además eh, don Ramón va a estar acompañando, si no en todas, en muchas clases de segundo, que también le podréis preguntar a él mientras yo no estoy, que él sabe muchísimo más que yo y mejor que yo, y os podrá ayudar fenomenal. Eh, pero, no obstante, también me podéis preguntar a mí a través del correo electrónico, o apuntaros las dudas que tengáis para cuando yo llegue, en fin, como queráis, ¿vale? Pero que a nadie se le quede o en el tintero ningún concepto, porque a mí me interesa mucho que todos, según vayamos avanzando, tengamos claros los conceptos, porque si no luego nos perdemos, nos hacemos un lío y como empecemos a desconectar, porque en la filosofía y en el pensamiento hay muchísimas cuestiones que están ligadas entre sí, si nos descolgamos, pues luego será a veces más complicado engancharse o no sabremos de lo que estamos hablando. Y no es que no lo entendamos, sino simplemente que a lo mejor nos hemos distraído o hemos dado por supuesto algo que no estaba tan asentado y nos está impidiendo avanzar al ritmo que deberíamos, ¿no? Y ponernos al día. Bien, ya dejo los preámbulos, creo que esto está ya sumamente claro y vamos a empezar con el apasionante tema uno de filosofía, que es aquí nuestro primo Platón, que le tenemos aquí en este busto y que nació aproximadamente en el 427 a.C. hasta el 347 a.C. ¿Vale? Ya sabéis que cuando es antes de Cristo se resta, no se suman los años, ¿no? Por eso veis que cuando nace la cifra es mayor que la menor. Luego a partir de después de Cristo va justo a la inversa. Bueno, pues nos vamos a introducir ya en Platón y como os expliqué en la presentación del curso, vamos a empezar este primer bloque, que es la filosofía antigua y medieval, ¿vale? Que es el bloque que correspondería pues, a la primera evaluación. Concretamente, estos dos autores primeros, Platón y Aristóteles, son pertenecientes a la filosofía antigua, no os confundáis, no son medievales, ni muchísimo menos. Los medievales van a ser Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, también Santo Agustín, por supuesto, pero eso ya lo sabéis. Y necesariamente tenemos que ver el contexto histórico-cultural que introduce a estos autores y esto es lo primero que vamos a ver hoy, ¿no? Para ver en qué posición está y aparece nuestro querido Platón. Ni que decir tiene que Platón, además que es uno de los autores que la Comunidad de Madrid nos pide que trabajemos porque va a caer o es uno de los que puede caer y que cae muchísimas veces, ¿no? Veremos también que en la BAU hay preguntas abiertas, ¿no? Te pueden preguntar la antropología en un autor de la filosofía antigua, ¿vale? Pues ahí puedes poner a Platón o puedes poner a Aristóteles, o sea, hay veces que incluso hay preguntas abiertas que te dan a elegir, pues mejor para ti, el que tengas preparado, bendito sea Dios. Yo no soy amigo de Descartes, dejaos de los Descartes para las cartas, para el póker y para el mus. Para las actividades académicas, dejaos de chorradas, no seáis perretes y trabajar todos, ¿vale? Porque además no son tantos, no son tantos, eh, y no está la cosa como para permitiros el lujo de estar haciendo quinielas. Además, es muy probable que este año, aunque el modelo de BAU sea el mismo que los anteriores,
es muy probable que no sea modelo COVID ya, porque ya lo del COVID ya huele. Entonces, os invito de verdad a que no os descartéis nada. Luego habrá autores o ramas de ese autor que se os den mejor, que se os den peor. Bueno, pues ya vosotros elegiréis a quién queréis desarrollar, ¿no? Porque, bueno, pues si a alguno se os da mejor, si a alguno lo entendéis mejor, bueno, pues tendréis más éxito, supuestamente. Entonces, bueno, y ya os dije que en todos tenemos que ver ese contexto histórico-cultural, que es lo que vamos a hacer ahora mismo respecto a la filosofía antigua, ¿vale? Filosofía antigua. En este caso, hasta que no lleguemos a San Agustín y a Santo Tomás, no vamos a hacer la introducción del contexto histórico-cultural de la Edad Medieval, ¿no? Bien, bueno, pues como introducción aquí tenemos la imagen de Sócrates en un pop art. Sócrates, además, para que ya os vaya sonando, no solo fue el maestro de Platón, sino que además marcó un poco la línea entre los pensadores antes de Sócrates, o sea, los presocráticos que veremos, y a partir de Sócrates, ¿vale? Los socráticos. Entonces, bueno, es una pieza también clave dentro de la filosofía antigua porque hace esa línea divisoria entre los de antes de Sócrates y los de después de Sócrates. Bien, ¿cómo se origina todo esto, ¿no? ¿Cuál es la introducción a esta filosofía antigua, ¿no? A los orígenes realmente, ¿no? Al inicio de la filosofía? Bueno, todos los textos de historia son unánimes en que de alguna manera o de alguna forma la más sistemática posible, comienza el pensamiento o a germinar lo que es la filosofía en Grecia, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de la filosofía antigua, la cabeza se nos tiene que ir hacia Grecia, la Hélade, donde, bueno, pues ahí empezó a surgir, ¿no? Y además empezó a surgir por unas causas muy concretas que ahora también estudiaremos y veremos y que son importantes para entender no solo el origen, sino luego el desarrollo del resto de los autores, ¿no? Además, esta disciplina empezó con una pureza y una radicalidad muy superior a todo lo que había venido después, ¿vale? O sea, estos primeros filósofos eran de una pureza y de una radicalidad eh, muchísimo mayor a la que luego el resto de filósofos pues han ido desarrollando, ¿no? Porque además su dedicación exclusiva era por y para el pensamiento, por y para la filosofía, se dedicaban su vida eh, radicalmente a esa búsqueda del conocimiento en unas condiciones mucho más exclusivas, mucho más puristas, mucho más entregadas, casi me atrevería a decir como si fuese una religión, ¿vale? Sin serlo. Y ahora veremos por qué, aunque a veces había cuestiones que estaban un poquito mezcladas porque eh, había surgió precisamente por una transformación de los mitos a el logos, a la razón, a la explicación racional, ¿no? Hay veces que las cosas se explicaban anteriormente y fundamentalmente a través de mitos, ¿vale? Que luego veremos que Platón recupera para que se pueda entender sus explicaciones, pero dándole una explicación racional, ¿no? Pero antes de la filosofía, la explicación del mundo, del universo, de los dioses, de todo esto, era a través de la mitología, ¿no? Llega la filosofía y todos estos, entre comillas, cuentos, para explicar de alguna manera mitológica estas realidades, las empiezan a fundamentar en la razón. O sea, hay explicaciones ya racionales. Vale, ¿cuál es el tema principal de estos filósofos que inician con la filosofía en Grecia? Bueno, pues
el tema capital consiste en averiguar por qué el hombre, al llegar a cierto nivel de su historia, se vio obligado a ejercitar la filosofía, que es un sistema rigurosamente nuevo y desconocido y que hoy llamamos filosofar, ¿no? Entonces, qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede en el desarrollo de la historia humana? ¿Eh? Y concretamente dentro de la historia humana en Grecia, para que brote de alguna manera la disciplina filosófica. Bien, pues vamos a ver cuáles son esas causas, ¿no? Bueno, tenemos que decir que fundamentalmente confluyó, como sucede con todos los momentos de la historia, donde aparecen grandes etapas o grandes cambios. En Grecia surgió la filosofía porque se creó un ambiente espiritual muy especial, ¿eh? No solo en cuanto a religiones paganas, que también, sino en cuanto la introspección también de la persona en su ámbito inmaterial, ¿no? ¿Vale? Entonces, tuvo un peso muy importante el ambiente espiritual y además se dio un clima cultural y un clima político favorable, ¿vale? Que puso en bandeja, por así decirlo, que pudiera resurgir la filosofía, ¿no? Las fuentes de las que derivó la filosofía helénica fueron fundamentalmente tres. En primer lugar, la poesía. La poesía fue un trampolín clave para empezar a desarrollar la filosofía, ¿vale? En segundo lugar, la religión. Tanto la poesía como la religión invitan a un ambiente espiritual muy especial, como estábamos diciendo, y además imprime un tipo de cultura, como decíamos previamente, ¿vale? Porque en la poesía uno desarrolla sus sentimientos más íntimos, de alegría, de tristeza, de acontecimientos épicos, etcétera, y eso corresponde al ámbito también espiritual. Bien, entonces, la poesía, la religión y además las condiciones sociopolíticas adecuadas, ¿vale? Entonces, estos son los tres puntos fundamentales que se pusieron en una olla, como cuando hacemos un cocido, ¿vale? ¿Eh? Y vas echando diversas huesos de jamón, pollo, ¿no? Etcétera, verdura, tal, y te sale un cocidito maravilloso, ¿no? Pues así pasó. Echamos poesía, echamos religión y echamos condiciones sociopolíticas adecuadas en un puchero, y eso hace que nos salga un rico caldo que fue la filosofía, fundamentalmente, ¿no? Y estos son los motivos básicos por los cuales empezó, insisto, a surgir la filosofía. Bien, me voy a cambiar aquí de lado para que lo podáis ver mejor. Y ahora vamos a introducirnos en los rasgos esenciales de esta filosofía helénica antigua griega, ¿vale? Bueno, desde que nació la filosofía hubo tres características que ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, que fueron fundamentales para que se pudiese dar el nacimiento de esta disciplina, que son, tenía un contenido propio, la filosofía tenía un contenido propio, tenía un método, ¿eh? No era una cuestión de aquí a cada uno se le ocurre de una manera y como me place o como... No, no. Tenía un método que poco a poco además eh, fue sistemático y riguroso, y tenía un objetivo muy concreto. Entonces vamos a ver un poco eh, a qué hace referencia la filosofía respecto a su contenido, a qué hace referencia respecto a su método, y a qué hace referencia según su objeto, ¿no? Su objetivo, cuál es el objeto de la filosofía. Muy bien, vale.
En cuanto al contenido, ¿vale? Vuelvo a repetir que hemos estado viendo estas tres partes que hacen referencia a la filosofía y ahora nos vamos a centrar en el contenido de la filosofía. ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención en este nuevo método o en este resurgir, en este cocido que nos ha salido riquísimo después de echar ahí la poesía, después de echar las nuevas realidades sociopolíticas, etcétera? Bueno, pues la filosofía lo que se propone es explicar la totalidad de las cosas. Por eso en la presentación os dije, y os insistiré muchísimo, y además es lo que diferencia a la filosofía del resto de disciplinas, le interesa todo, todo lo que hay en la realidad. Se pregunta por todo, sin exclusión. ¿Eh? No hay partes, no hay trocitos, no hay nada. Luego es verdad que hay filósofos que se especializan en X, en Z, en el hombre, en la política, en la filosofía del arte, en la filosofía en la estética, en la filosofía del lenguaje, en la filosofía del pensamiento, en la ontología, la metafísica, ética. De acuerdo, ¿no? Pero estamos hablando de la filosofía en cuanto tal, ¿vale? Que, insisto, se propone explicar la totalidad de las cosas. ¿Por qué? Porque no vale cualquier respuesta, porque no hay cuestiones en la vida, las más importantes, que no es. ¿Está lloviendo? Sí, vale, ya me quedo satisfecho, ¿no? Bueno, estas son cuestiones prácticas que son muy claras, son muy llanas, ¿vale? Y que no tienen más trascendencia, pero si yo me estoy preguntando sobre el sentido de mi vida, que es una de las realidades en las que nosotros tenemos que afrontar, o por qué. eh, eh, existen las cosas y no la nada, que es una de las preguntas también que empiezan a hacerse los clásicos. Bueno, pues ahí no es tan sencillo, ¿no? Entonces, no hay exclusión de ningún tipo. A la filosofía le interesa todo. Esta idea la tenéis que tener muy clara y le interesa toda la realidad. Por eso, yo defiendo y defenderé, no como una cosa mía, sino porque me adhiero a lo que muchos filósofos han defendido a lo largo de la historia, es la ciencia más importante, ¿no? Porque permea todo, toda la realidad, ¿no? Y es esto lo que le distingue fundamentalmente de las ciencias particulares, que están, como dijimos ya, limitadas por su propia naturaleza a un contenido concreto. A las matemáticas le interesan las matemáticas, a la biología, a la física, la física. A la filosofía le interesa las matemáticas, la física, la biología, la psicología, absolutamente todo. Bien. Y por lo tanto, la filosofía se propone como objeto la realidad y el ser, ¿vale? El ser en su conjunto, y al ser y a la realidad se llega mediante el descubrimiento del primer principio, el primer porqué de las cosas. La filosofía siempre va a los últimos porqués, a la última causa, al primer principio. Por lo tanto, a la filosofía le toca el ejercicio de la mayor profundización de las cosas dentro de los límites humanos, dentro de los límites propios de la inteligencia humana, que los tiene. ¿eh? No somos omnisapientes ni somos omniscientes y tenemos muchísimas limitaciones, pero lo que pretende el objetivo de la filosofía es llegar al fondo de las cosas, al fondo de las causas. Y además también veremos que no de una manera mítica o no de una manera de explicar las cosas a través de cuentos que más o menos podamos entender o de metáforas, no, sino a través del uso de la razón, intentando llegar precisamente a la razón más profunda, a la causa, al porqué de cada una de las cosas que estemos reflexionando. Bien, en cuanto al método, que esto es otra de las características que hizo posible esta disciplina, perdón, el saber filosófico, ¿no? Ya lo avanzábamos anteriormente, ¿vale?
aspira, intenta, busca y lo logra muchas veces con éxito, y esto es clave y quiero que se os quede muy claro, aspira a ser una explicación meramente racional, ¿vale? Una explicación racional de todo aquello que le rodea, llegando a las últimas causas. Racional, ¿vale? Ya nos sirve que cuentos chinos que no son tan chinos, o sea, los mitos tienen su riqueza cultural también, ¿no? Y es propio de la evolución intelectual del hombre, ¿no? Pero aquí hay que buscar eh, razones. Hay que introducir el logos, la razón, la inteligencia humana y que sean explicaciones que sean racionales. Entonces, el cuento del ratoncito Pérez, que viene y te recoge los dientes, ya no vale, ¿no? Eh, eh, las explicaciones mitológicas de la creación del mundo, de los dioses, etcétera, etcétera, eh, tienen que pasar por el filtro del logo y de la razón. Y esto es clave, porque la filosofía es una disciplina racional, ¿vale? Por lo tanto, además, a la filosofía no le basta pues con contrastar datos o comprobar datos, ¿eh? Como puede hacer el método experimental o la ciencia, ¿no? Bueno, pues si yo aquí tengo agua y la caliento, hay un proceso a través del calentamiento del agua que hace hervir, que llegue a hervir. O si la pongo en unas condiciones de frío, pasa de líquido a sólido a través del hielo. Bueno, pues eso son experiencias que hace la ciencia y que las contempla y que las ratifica de alguna manera y punto pelota, ¿no? La filosofía va muchísimo más allá de ese hecho, ¿no? Va más allá del hecho físico, del hecho experimental, del hecho meramente que se pueda tocar, palpar, observar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la vocación y el método tiene que estar relacionado intrínsecamente a esa vocación, ¿vale? Es hallar la causa de todas las causas. En este ejemplo que hemos puesto, hallar la última causa de por qué el agua es agua y la causa de por qué se solidifica, ¿no? No simplemente observar y ver que ha sucedido eso, ¿no? Y eso solo se puede alcanzar, insisto, mediante la reflexión. Por eso aquí, en este dibujo que acompaña a esta parte de la explicación de la diapositiva, aparece este señor mítico reflexionando, que representa el pensar y la razón humana y la reflexión filosófica, ¿vale? O sea, no nos quedamos en lo meramente superficial o en la primera capa o en lo que advierten inmediatamente nuestros sentidos, etcétera, etcétera. Eso al filósofo no le contenta. Tiene que ir a la causa de las causas, a la última causa, hasta el fondo de la cuestión. Hasta el fondo de la cuestión. Porque sólo así, además, encontrará respuestas que puedan satisfacer a esta disciplina. Bien, en cuanto al objeto, ¿vale? Hemos visto que las tres características que hacían posible esta realidad de la filosofía y resurgir esta realidad de la filosofía eran en cuanto al contenido, que lo hemos visto, en cuanto al método, que también lo acabamos de ver, y ahora en cuanto al objeto, ¿vale? Cuando hablamos de objeto, lo que quiero decir es cuál es el objetivo de la filosofía, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Bueno, pues el puro deseo de conocer y de contemplar la verdad. Así de romántico, así de romántico. Pero es que es verdad, es que es cierto. Por eso no es una ciencia, una disciplina utilitarista que ahora vamos a ver, o una ciencia práctica, ¿no? Satisface lo más profundo del corazón humano. Cuando hablo del corazón, por favor, no me refiero a los sentimientos o a las emociones. Cuando hablo del corazón, quiero que me entendáis que es un concepto integral del hombre.
¿eh? Toda la interioridad de cada uno de nosotros, donde entra en juego la libertad, la voluntad, la inteligencia, la razón, los sentimientos, las emociones. Cuando hablo de corazón humano, me estoy refiriendo fundamentalmente a estas cuestiones, o sea, a todo lo que nos sucede dentro de nosotros, eh, ese mar que a veces está en calma o que a veces surgen olas sumamente bravas, donde a veces estamos tranquilos, a veces estamos nerviosos, donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos nuestros conflictos, etcétera, etcétera. Ese es el corazón humano, ¿no? Bueno, pues dentro de ese corazón humano, o sea, de nuestro propio ser, algo propio de nuestra naturaleza humana es el deseo de conocer. Ese deseo de conocer necesitamos satisfacerlo y satisfacerlo no de cualquier manera, sino satisfacerlo bien, llegando hasta el fondo de las cuestiones, ¿no? Por eso el beneficio de la filosofía es satisfacer de manera intelectual, espiritual, si se quiere, ese deseo de conocer y ese deseo de contemplar. El ser humano, tú y yo, necesitamos contemplar la verdad. ¿Eh? A nadie le basta eh, eh, de alguna manera superficial tener una respuesta que sepa que sea falsa o que tenga dudas, ¿no? Cuando alguien tiene dudas, tú por ejemplo si estás con tu chico, con tu chica, con tu amigo y con tu amiga y tienes dudas de si la relación de verdad es sincera, si hay cariño, si hay afecto, si hay entrega, cuando tú tienes esas dudas, necesitas llegar a la verdad. ¿Eh? Necesitas llegar a la verdad. Bueno, pues eso nos pasa absolutamente con todo. Necesitamos llegar a la verdad de las cosas. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos así. Porque el ser humano está hecho así, estamos hechos para la verdad. Y para llegar a la verdad tenemos ese deseo de conocer, porque somos seres inteligentes, dotados de razón. ¿Vale? Entonces, al igual que necesitamos comer y satisfacer nuestros deseos primarios de alimentarnos, también necesitamos satisfacer nuestros deseos primarios de los deseos de conocer y además de conocer bien. No es lo mismo conocer según la verdad que conocer según la mentira. O sea, hay grados de conocimiento, como veremos, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo conocer de una manera más o menos chapucera ¿eh? que conocer intentando llegar a contemplar esa verdad, ¿no? A veces llegaremos a determinadas verdades, otras veces nos quedaremos en el camino, otras veces nos quedaremos lejos y otras veces nos quedaremos cerca, ¿no? Entonces, dicho esto, la filosofía griega y el espíritu de la filosofía griega, que es el que yo entiendo que además debería ser en todo el desarrollo de la filosofía y del ejercicio de la filosofía, constituye un amor desinteresado por la verdad. En el fondo, la filosofía lo que quiere es buscar la verdad de las cosas. Insisto, no siempre se podrá llegar a la verdad de las cosas, porque no siempre se puede todo, ¿no? Pero sí que podemos hacer ese esfuerzo de aproximarnos lo máximo posible, que a veces se hará realidad y otras veces pues costará más, ¿no? Pero ese es el espíritu, no es hacer dinero, no es hacer fama, es satisfacer espiritualmente esa necesidad que tenemos todos de conocer las cosas, de llegar hasta el fondo de las cosas y además desde una postura de buscar la verdad de las cosas, porque en el fondo lo otro no nos satisface y necesitamos saber la verdad. ¿Eh? Así como cuando hay una cuestión familiar eh, donde a lo mejor, esto es un ejemplo, se han llevado algunas cosas en secreto y de repente se descubre que, que han pasado una serie de acontecimientos, la persona afectada necesita saber la verdad de lo que ha pasado, ¿no? Pues en esto sucede absolutamente lo mismo. Entonces Aristóteles dirá que los hombres al filosofar buscaban, él ya hablaba como de los antiguos, de los presocráticos. Claro, es que ahora veremos que la antigüedad abarca casi 1000 años, abarcan casi 500 años antes de Cristo y luego casi otros 500 años después de Cristo, más o menos, aproximadamente. O sea, cuando estamos hablando de la etapa antigua de la filosofía,
la filosofía, entre todas las demás ciencias, recibe el nombre de libre. Mucho ánimo.
agradezco mucho vuestra atención, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y nada, que tengáis un feliz miércoles, ya mitad de semana, mucho ánimo que ya empieza a oler al fin de semana. Un abrazo muy fuerte a cada uno.